Sí. Bueno, listo. Bueno, don Carlos, Uy, bueno, desde hace tiempo la verdad que he querido hacer como una especie de grabaciones con todos los miembros de la familia sí. para que tengamos cada uno una memoria en general. Eh, hoy pues vamos a comenzar ya que está usted aquí Con el mayor. con el mayor, exacto, con el mayor. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez. Y tu fecha de nacimiento. El 10 de junio de 1932. Bueno, yo tengo dos fechas, el 18 de junio, porque mi mamá decía que yo había nacido el 18 de junio, pero el 10 de junio es la fe de bautismo. Ok, ok, ok. Y realmente entonces, pues, te celebran en ambas fechas. No, me celebran el 18. El 18. El 18 siempre mi mamá me recordaba que el 18 era la fecha, que ella era la que sabía. Bueno, listo. Un poquito, como tú eres el mayor, entonces, ¿cómo es el árbol genealógico de nuestro? Es decir, ¿quiénes son nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros padres? Ah, imagínate, pues. Pues empezando por nuestros padres, pues que eran Marcelino Rodríguez, Rodríguez Rojas y mi mamá María Inés Rodríguez. Bueno, ella sí no tenía segundo apellido porque había sido, esa mamá fue madre soltera. Ok. Lo que se llamaba ahí hija natural. Hija, no era hija natural, era hija natural, era cuando eran del matrimonio. Sí, natural, no, legítimo era Legítimo, legítimo sí. era cuando era el matrimonio. Eso, legítimo. Natural era cuando Era, sí, no eran casados. no eran casados, correcto. Sí, Ajá. sí, es verdad. Ya me he olvidado, imagínate cómo va pasando Sí, ahí. no, el tiempo, bueno, pero son cuestiones. Entonces, estábamos en eso. Y entonces la mamá de mi mamá era Dolores Rodríguez. Dolores Rodríguez. Sí, ella era una señora muy enérgica, muy dura. Sí, estricta. Sí, era muy estricta, sí, muy bastante. Pues le pegó a mi mamá casada. No digas. ¿Y por qué? Pues, bueno, porque algo dijo o hizo y entonces a ella le pareció que tenía que castigarla. Oh, my No, God. y nos pegaba a nosotros también. ¿También? Sí, claro, si mi papá se enojó con ella, dijo, no, si usted no tiene derecho a castigar a mis hijos. Y me dijo, no solamente derecho a castigar a los hijos, sino a la mamá también. Ah, y yo creo que sí, ¿no? Sí, Si uno se pone a analizar realmente, pues los padres sí. tenían el derecho o tienen el derecho de corregir. En ese momento corregir era inclusive castigar físicamente a la persona. Al nieto, sí. ¿Sí o no? Sí, Exacto. sí, Bueno, ella entonces, no se pone con cuentos de que no, que esos son los nietos. Y me dijo, no. Mi papá le dijo, no, esos son mis hijos. Y me dijo, no, pues, pero son los hijos también de mi hija. ok, imagínense. Bueno, entonces estaba mi abuela Dolores, que su compañero o el papá de... No, pues el papá no fue una persona, apenas tuvo a mi mamá, la dejó a mi abuelita, pues. Sí, Él se llamaba Graciliano Buitrago, ok. pero él quiso, después de que ya se casó mi mamá y todo, quiso darle el apellido. No, Buitrago, y mi mamá dijo que ella se sentía muy contenta de ser Rodríguez. Ok. Que eran todos los que le habían visto a él, era Rodríguez, no era Buitrago. Mira, y ahí en ese aspecto del abuelo, mi mamá, ¿cuándo viene a conocer a su papá? Bueno, viene a conocer a papá una vez en Cali en el año 41, ¿Y en mi mamá cuántos 1941. años tenía ya en ese momento? Vamos a ver, mi mamá había nacido En el en, 12, ¿no? en 1912, sí. Ok, Y mi papá en 1905. exacto, correcto. Y entonces imagínense cuántos años transcurrieron al 41. Al 40, como 30 y pico de Sí, años. sí, sí. Ok, ya mi mamá No, conoció. sí, estaba, no, no, y él quiso darle el apellido y me dijo, no, estoy muy contenta de haber sido Rodríguez. No, ya, y te acordás de las circunstancias, ¿por qué mi mamá conoce a su papá? ¿Fue casual o qué? ¿Cómo fue el cuento? De cómo se conoce mi mamá con su papá, mi abuelo. Bueno, en realidad yo sí ¿No? no me acuerdo bien. Me parece que pues mi papá como trabajaba en el ferrocarril, Ajá. ¿no?
Ya mi papá trabajaba en ese tiempo en el ferrocarril y todo, en una ida que hizo a Cartago y todo, ¿no? Entonces conoció a mi mamá. Ok, listo. Y, Bueno, pero no sé en qué condiciones pues que la conoció y todo, pero de todas maneras mi mamá tenía dos pretendientes. ¿oh, sí? Sí, tenía dos pretendientes, él y otro señor, que no me acuerdo cómo se llamaba él, pero de todas maneras ella prefirió a mi papá Ok. y, y se casaron pues. Bueno, listo. Ah, Entonces ya tenemos el lado de mi mamá con sus padres, pero ¿y cuáles eran los abuelos de mi mamá? O los, sea, nuestros bisabuelos. sí, los abuelos de mi mamá eran Desiderio Rodríguez, ¿no? Ok. Que él era bogotano, Ah, ¿no? ok. Y mi abuelita que era orfelina, ¿no? Ella era orfelina, ¿qué? Un apellido ya diferente, raro. ¿Oh, sí? Bueno, ella era de Pasto. Ok. Y entonces en una ida, cuando la guerra de los 1000 días, mi abuelo, o mi bisabuelo pues, fue allá a pelear, ¿no? En la frontera Ok. con Ecuador. Entonces se conoció allá y se vino, pues se casó con mi abuela, que ella Ok. vivía allá. Mira, es decir, casi todos los mayores recuerdan a mi bisabuelo, que le dicen el abuelo, ¿cierto? Claro. Desiderio, y a mi abuela también, a mi bisabuela, Orfelina. Orfelina, la recuerdan. ¿Por qué? ¿Vivieron juntos? ¿Estuvieron muy Porque, cercanos? porque cada año íbamos donde ellos. Oh, sí, Cada año en las vacaciones escolares íbamos a donde mi abuela, ¿que vivían que dónde? vivía en Cartago. Ah, ellos fueron los que vivieron en Cartago. Sí, claro, ellos vivían en Cartago. En primera instancia. Exacto, sí, en primera instancia nosotros íbamos a Cartago y entonces íbamos allá a donde ellos. Y íbamos también a donde la familia de mi papá, que eran bueno, muchos. Bueno, de eso comencemos a hablar ahí. Es decir, hemos Sí. tocado, no, pero me interesaría ahondar un poquito más en los bisabuelos, porque resulta de que yo veo que hay hay un recuerdo, digamos así, de los mayores en términos de que ellos eran como muy joviales, digamos así, muy amorosos o algo así, o me equivoco. Bueno, no. En todo caso, los abuelos por parte de mi mamá, Sí, no, estamos hablando. sí, los abuelos por parte de mi mamá lo querían mucho a uno, pero eran también muy duros porque le podían pegar a uno y le pegaban a mi mamá también. Oh, también. Sí, sí. Oh, my God. Uy, mi abuela Orfelina, ella era bastante dura. Bueno, también porque mi abuela, o bueno, mi bisabuela Orfelina, de todas maneras, tengo entendido de que crió a mi mamá. Ah, sí, claro, sí, porque, Ella claro. estuvo a cargo, fue de ella, Claro, no de mi abuela Lola. No, mi abuela Lola, porque ella trabajaba. Ok, correcto. No, ella trabajaba, ella negociaba y ella no estaba en Cartago, ella estaba como en Pereira. Ok. Entonces le tuvo que dejar a mis abuelos, Sí, a sí. mis bisabuelos, le dejó la nieta. Sí, la O sea crianza de sí, ella. la crianza de ella. Ok. Entonces ella se crió con mi tía Laura, Ok. que era la hija de ellos, y se crió con ella. Ok. Entonces parecían como hermanas. Y entonces, entonces mis bisabuelas tuvieron apenas 2 hijas o tuvieron más. ¿Quién? No, porque Su abuela. sí, Ah. es decir, los bisabuelos tuvieron más hijos en términos de que fuera mi abuela Lola, Laura, su hermana, ¿sí Sí. o no? ¿Y tuvieron más o No, eran ellos dos, nada más. No Ok. tuvieron hombres ni nada de cosas, no. Y por el lado de mi mamá, mi abuela Lola no tuvo más hijos No. que se conocieran ni nada. Nada, nunca. nunca. Y ella se casó con una persona joven, ¿no? Con Chano, Fabrizano Gallego se llamaba él, Sí. y le decían Chanito. Ok. Ella se casó con él, ella era mayor que él. Y vivieron muchos años hasta que ella murió, pues. Mira, pero ya vivieron en Cali, ya se estableció más, Bueno. ya la relación se estabilizó, digamos así. Exactamente. O mi abuela se estableció en Cali también Sí, ella se estableció en Cali. y vivió con Chano, pues. Sí, claro, ellos compraron su casita y El que todo Chano aparte. era zapatero. Él era zapatero, sí. Ok, correcto. Él era zapatero, él trabajaba con Fabricato. ¿Ves? Con Fabricato no. Él trabajaba para una empresa. Sí, él trabajó con una empresa.
y que hacía zapatos, pues. Sí, correcto. Y luego entonces él montó su propia zapatería. Oh, Ya él ya empezó a hacer zapatos a la gente el que le encargaba. ok. Y a toda hora tuvo trabajo. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, resulta de que entonces estamos allí en el lado de mi mamá y en el lado de mi mamá aparecen también dos figuras que son en un momento determinado, pues son nuestros tíos sin ser hermanos, ¿cierto? Ah, Es sí, decir, de sí. mi mamá, Ah, exacto, pero nosotros tuvimos una relación bastante cercana, estrecha, de familia a familia, como fue con mi tío Emilio, ¿sí o no? Y tío Roberto. como mi tío Roberto. Y Emilio no era de la familia. Exacto, correcto, pero mi tío Roberto El sí. tío Roberto sí era hijo de mi abuelito Desiderio. Oh, entonces, entonces mi abuelo, sí, por parte de ellos sí tuvieron un hijo más, Sí, porque claro. habíamos dicho que era Laura y que era Lola. Sí, pero Entonces Desiderio, Desiderio era por parte de mi mamá. sí, Exacto, y mi tía Laura, ¿no? también era de tu mamá. Y mientras que por el lado por el lado de mi papá era mi abuelo se llamaba Federico. Federico. Ajá, Federico Rodríguez. y también mi abuela Dolores, Dolores. ¿cierto? Dolores era la mamá de mi mamá. Pero también era la mamá, el nombre de la mamá de mi papá. También Dolores Rojas. Exacto, Dolores Rojas. Sí. Y por el lado del abuelo Federico Rodríguez. Federico y mi Bueno, abuela Lola Rodríguez. Mira, es decir, ¿de dónde son mis abuelos por parte de papá? Por parte de papá, pues son de Medellín. Son paisas. Sí, son paisas. Oh, sí, tanto. Ellos eran paisas. Y por parte de mi mamá, sí eran de Bogotá. Sí, ya vimos que eran Y de Pasto, y de Túcar, correcto. mejor Entonces, que Túcar. pero estamos en el lado ya de mi papá. Entonces, ellos dos y se conocieron, se conocieron o ustedes alcanzaron a conocer los abuelos. Sí, claro, yo conocí a mi abuelo, claro. ¿Sí? Sí, claro, yo conocí a mi abuelo. ¿Y a su abuela y a la abuela también? También, sí, claro. Sí, yo lo conocí allá en Cartago. Oh, sí. Sí, y el abuelo era muy bueno con nosotros. Oh, Siempre sí. nos daba los 5 centavitos o los 10 centavos, ¿no? Oh, Para que cuando íbamos allá donde ellos. oh, ok. Porque nosotros estuvimos siempre fue con la familia de mi mamá, Sí. ¿no? La familia de mi papá los íbamos a visitar, a mi tía Robertina, a todos, ¿no? A mi tía Cecilia y a mi tío Zacarías, ¿no? Los íbamos a visitar, pero no vivíamos con ellos. Oh, Sino, sí. que siempre mi mamá llegaba era de la familia de ella. Ok. A nosotros nos mandaban para allá y estábamos con nuestros tíos. Pero la familia de ella, ¿quién era en Cartago la familia de ella? En Cartago la familia de ella era mi abuelo Desiderio, ¿no? Y mi abuelita Orfelina. ¿Vivían en Cartago? Claro, en Cartago. Oh, yo Y no mi tío sabía. Roberto también. ¿También vive en Cartago? En Cartago, sí. Esa parte no la Sí, conocía. no, ellos vivieron fue en Cartago, sí. No, allá fue donde porque yo, es decir, lo que me tocó a mí, me tocó fue con el lado de mi papá. Es decir, yo me iba a las vacaciones, y me quedaba en la casa de mi tía Robertina, en la Claro. casa de mi tío Alfonso, en la casa de mi tío Marino. Ya me Sí, tocó claro, sí, esa. sí. Yo no conocí la parte. Ya a donde mi tía Omitila. Hola, mija. Donde mi tía de Omitila tanto, no me tocó tanto. Pero ¿no? sí fuiste. Sí, claro, conocí, conocí, pero no me quedé Sí, nunca. lo que pasa es que nosotros no nos quedamos nunca, ¿sabes? Porque mi tía Omitila tenía, como decían, ¿no? Que tenía vida alegre, Ok. ¿no? Que era una prostituta, pues. Sí. Ok. Sí, ella, bueno, aparte, ¿no? Sí, sí. Ella nunca se dejó ver de nosotros, ni mucho menos, ¿no? Nosotros no Ok, le ok. llegamos a conocer, sino que ya después, cuando yo estuve grande, me di cuenta de que ella trabajaba en un bar. Ok. Bueno, Entonces ustedes se quedaban en ese tiempo, entonces por el lado era la familia de mi papá. exacto. Realmente. Sí. Oh, sí hubo una cercanía con los abuelos. Exacto, Es decir, sí, ustedes tuvieron cercanía con ambos abuelos. Exacto, con ambos, con mi tío, con mi abuelo Desiderio, ¿no? Y con mi abuelo Federico, Ok, que él se imagínate. llamaba. Ya, ok. Sí, claro, no, pero nosotros estamos más donde el abuelo de mi mamá, pues, donde el abuelo Ok, bueno. Desiderio. Ya ya hicimos esa introducción. Y luego nosotros nos gustaba ir a donde mi tía Robertina y todo,
porque estábamos a la orilla de la carrilera. Oh, y al lado de la vieja, pues. Sí, ahí a una cuadra. Ahí estaba la arenera de una vez y todo. Estaba todo, sí, estaba, ¿Cierto? sí, Es sí, decir, sí, entonces la había playa mucha, y todo, mucha sí. recreación Se ahí. llamaba la playa. La playa se llamaba Sí, esa ahí. claro, porque eso Sí. era amplio y todo. Y estaba- Y había una ceiba. Y ahí estaba la ceiba y estaba El charco. el desembarcadero. Exacto, El desembarcadero. el desembarcadero, exactamente. Exacto, sí. que ahora Y eso era hondo. Hondo y medio, sí, en mis tiempos todavía era hondo. Sí, esa nosotros vía nos ahí. bañamos a la orilla primero y ya cuando aprendimos a nadar, entonces ya nos metemos en lo hondo. Oh. Ahí fue donde aprendimos a nadar nosotros, a la brava, pues tuvimos que Oh, aprender. ya. Es decir, yo creo que para nosotros Cartago es un punto de referencia muy grande en nuestra niñez, ¿no? Claro, porque era el sitio donde íbamos a gozar. Sí, exacto. Y estaba mi tío Zacarías también. Marino, Marino. Carlos, mi tía Robertina, Cecilia, Sí, mucha gente. Domitila. ¿no? Mucha Sí, familia, claro, sí, mucha no, sí, familia. sí. Y Bastante. siempre nos atendían Y bien, siempre eran los hijos de Marcelino. ¿no? Exacto. Los hijos de Marcelino eran como tesoro, como Sí, era sí. obligación. No, mejor dicho. verdad. Es decir, uno se sentía que llegaba a una parte donde lo querían, que Sí, era querido, que era exactamente, respetado, donde las atenciones, sí. a pesar de la pobreza o lo que era, pero las cosas Sí, para uno eran querían lo mejor. darle lo mejor. Lo mejor, lo Sí, mejor. sí, lo mejor. ellos se vivían porque eran hijos de Marcelino. Mira, y eso inclusive llegó hasta la generación de Marcelino. Imagínate, ¿verdad? sí. Que cuando yo llevaba a Marcelino, entonces Marcelinito, y qué hay de él, y esto y lo otro, y bueno, nosotros estuvimos allá de pequeño y toda la vida lo recordaron, Claro. toda la vida. Y pues, ¿cómo era de recordado que Betty llegaba allá, donde ellos cuando nos casamos también? Sí. Oh, qué bien. Mira, bueno, entonces ya hicimos esa parte, digamos, ese recorrido ahí de la familia, ¿sí o no? Un Porque poquito. mi abuelita era Dolores Rojas y mi papá era Rodríguez, Federico Rodríguez. Exacto, correcto. Bueno, entonces ahora centrémonos en la parte tuya, es decir, ¿qué realmente, cuándo comienzas a tener recuerdos de infancia? ¿Desde qué edad, en un momento determinado? Pues yo creo que yo empiezo a tener recuerdos de infancia desde los 7 años. Desde los 7 años. Sí, yo es decir, creo. ¿qué te recuerdas de, es decir, Yo de ese tiempo? lo que más recuerdo era a la mamá de mi mamá, ¿Sí? a mi abuelita Lola y el esposo de ella, pues que no era de nosotros nada porque él no era, él se casó con ella, se fue después, ¿no? Sí, correcto. Sí, nosotros éramos, el abuelo era brasiliano. ¿no? Ok. Bueno, que ni siquiera llegó a llevar mi mamá Sí, el exacto. apellido. Ok, sí, exacto. sí, exacto. Entonces nosotros conocimos más a Chano. A Chano, ok, ¿no? exacto. Chano nos sacaba, él nos visitaba, nos daba regalos, él era como un abuelo. Ok, correcto. Sí. Sí, cumplió realmente Exacto, él cumplió la función de abuelo. esa función, él nos quería mucho, él nos sacaba, como te digo, él nos daba plata, bueno, en realidad fue como un papá para mi mamá también. Ok. Listo, entonces, bueno, entonces ese es un recuerdo de los recuerdos fijos también, bueno, Sí, esa claro. parte. ¿Qué otro tipo de recuerdos Bueno, tenés? el otro tipo de recuerdos fueran las tías de parte de mi papá. Por la parte de mi papá, Ok. nosotros sabíamos que llegamos donde mi tía Robertina, donde mi tía Cecilia, donde, bueno, que ella no era tía, pero de todas maneras le decíamos tía porque era parte, ella era familia de otro señor, yo no sé qué, bueno. De Sí, todas sí, maneras, porque ella era Llanos. Exacto, ella era llano y siempre... Pero era tía, pero era era tía, y era- siempre sí, fue porque tía. siempre fue tía. Exacto, correcto. Sí, fue Ok. tía, ¿no? Y mi tía Domitila, ¿no? Y mi tía Sí. Robertina, mi tío Carlos, mi tío Marino, mi tío Zacarías, bueno, nosotros Tío teníamos Alfonso. tanto, y el tío Alfonso, que era rico, Sí, sí, porque que él era secretario. secretario ahí de una notaría, De ¿no? una notaría, sí, era el Ok, secretario de ok. la notaría, y entonces era el que tenía más educación, se había graduado y todas las cosas. En ese tiempo era como doctor. Sí, era el doctor de la familia. Sí, sí. Bueno, listo, mira, entonces, bueno, eso en cuanto a recuerdos en términos de personas, Sí. pero ya en términos decíamos, de tu niñez con amigos y con hermanos, es decir, ¿cómo era esa relación o qué te viene a la memoria de esa época? Bueno, la memoria más grande de nosotros siempre fue con la familia de mi mamá, Sí, ¿no? Nosotros teníamos a Nori, ¿no? Que era prima, ¿no? Era hija de mi tía Laura, ¿no?
Entonces nosotros teníamos mucha relación con ella, con mi tía Laura y todo, ¿no? Porque ella vivía como en Buga, por allá, ¿no? Ok. Y ella venía a visitarnos y demás. Y mi mamá la quería pues mucho, ¿no? Y pues Ella fue nada, la que